Vamos a tener una meditación quizás la última de la serie que hemos estado viendo, ¿verdad? Acerca del tacto, hablando del sentido espiritual, para poder relacionarnos dentro del cuerpo de Cristo. Y hablábamos la semana pasada, hermanos, la Biblia dice unos a otros, ¿verdad? Que nos amemos unos a otros, que oremos los unos por los otros, que nos apoyemos los unos a los otros, que nos animemos los unos a los otros, que nos demos palabra, ¿verdad? De exhortación, que no quiere decir regaño, sino palabras de aliento, de ánimo, que nos apoyemos, que nos hospedemos los unos a los otros. Todo eso es lo que la Biblia dice que tenemos que hacer los unos a los otros. Pero esta mañana, hermanos, quizás vamos a cerrar, porque yo me daba cuenta también que así como hay un listado en la Biblia, en el Nuevo Testamento particularmente, de los unos a los otros, también hay un listado de los cada uno. No sé si me logra captar la idea, donde la Biblia dice cada uno tal cosa. O sea, en otras palabras, hay áreas, y póngame atención a esto porque este es como el centro de lo que queremos definir. Hay áreas donde el Señor nos está autorizando a meternos en la vida del otro hermano, ¿sí? Para orar los unos por los otros, para amar los unos a los otros, para ayudar a los unos a los otros, para bendecir los unos a los otros, para hospedarnos los unos a los otros. Allí sí el Señor nos da luz verde y nos dice: te doy permiso que te metas con la vida del hermano. Pero hay otra lista donde Dios nos priva y nos dice: aquí no te metas, porque esto es cada uno. ¿Ahora sí me entendió? Aquí no te metas en la vida del hermano, porque esto es individual, esto es a cada uno. Por eso, hermano, esta mañana, para que no se le olvide, ¿verdad? Obviamente por cuestiones de memotécnica, el tema de esta mañana es Dios, unión y libertad. No se le va a olvidar el tema, ¿verdad? Dios, unión y libertad. ¿Por qué, hermanos, hablamos de eso? Fíjese, hermano, que la Biblia dice que Él nos llamó a libertad, la iglesia, el cristianismo. De hecho, hermanos, el cristianismo no debería ser una prisión forzada para nadie. Nadie debería sentirse en las iglesias oprimido, con un montón de reglamentos: haz esto, no hagas esto. Porque la Biblia dice claramente, allí en Gálatas 5:1, que dice la Biblia, hermanos: estad pues, ¿qué dice? Firmes. ¿En qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no vuelvan a caer, a estar sujetos otra vez ¿a qué? A yugos de esclavitud. A veces, hermanos, en la iglesia, entre más reglas ponemos que no son bíblicas, lo que estamos haciendo es esclavizando a las personas. Haga esto, no haga esto, siéntese así, párese así, ore así. Y a veces, hermanos, no tienen trasfondo bíblico, pero ya voy a aclarar eso. Ahora, ¿y qué dice Gálatas 5:13, hermanos? ¿Qué dice Gálatas 5:13? Porque vosotros, hermanos, ¿qué dice, hermanos? A libertad fuiste llamados. Ustedes fueron llamados a libertad. Ustedes fueron llamados a ser libres, hermanos. La libertad individual es algo que nadie debería meterse en nuestra libertad individual, hasta cierto punto que ya vamos a ver. Sin embargo, hermanos, nosotros todos deberíamos de gozar de esa libertad individual. Nadie debería obligarnos a hacer nada, nadie debería manipularnos a hacer nada, y nadie debería amenazarnos, por decirlo así: si no hace esto se va a ir al infierno, si no hace esto se va a condenar, si no hace esto le va a venir juicio. Todo eso, hermanos, no deberíamos de usarlo, porque al final son cosas de que Dios nos ha hecho libres. Dice: pero que vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados solamente. Y aquí vienen las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones de nuestra libertad? Que no usen la libertad como ocasión para darle rienda suelta a los deseos de la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. O sea, nuestra libertad termina hasta donde llega lo moralmente correcto. Cuando ya nosotros queremos sobrepasar las normas de la moralidad,
y perdemos la santidad, entonces dice Dios, no usen su libertad para darle libertad a la carne. ¿Estamos aquí? Por eso, hermano, fíjese bien, hay dos peligros. Nuestro celo u orgullo espiritual a veces nos pide que impongamos a los demás tal como nosotros pensamos, creemos y hacemos, o lo que a nosotros nos gusta. Yo he sido cristiano y creo que tengo la autoridad moral para poder decirlo esto, pero como yo he estado en mi vida, toda mi vida en una iglesia, yo he visto cómo se ha desarrollado la iglesia desde que nací. Entonces me he dado cuenta, hermanos, que a veces nosotros cometemos un error. Queremos que lo que yo creo, lo crean todos. A veces queremos que como a mí me gusta, le guste a todos. Y allí es donde venimos con imposiciones, ¿verdad? No estoy hablando de la iglesia en particular, sino de la iglesia en general. O sea, no, la manga larga, ¿verdad? Todo manga larga, porque como así creo yo, así quiero imponerle a todos. Y empezamos con esos detallitos que quizás no quiero meterme mucho porque al final son aplicaciones que cada uno de ustedes le va a dar a esta palabra. Pero, oiga bien, mucha libertad también nos lleva a la autocondenación. O sea, si usted traspasa los límites de la libertad y empieza a darle rienda suelta a los deseos de la carne, su conciencia le va a empezar a condenar. Y usted va a empezar a sentirse mal y va a decir, eso no está bien. Pero, hermanos, mucha libertad, o sea, nos lleva a la autocondenación, pero mucha restricción, oiga bien, mucha restricción también nos lleva a la autocondenación. ¿Por qué? Porque si usted es muy sencillo, muy débil, por ejemplo, y para usted la corbata es primordial en la santidad, y yo me subo al púlpito sin corbata, yo estoy violando una norma de su conciencia. Y usted va a empezar a decir, no, que pastor, ¿cómo se atreve a subir sin corbata al púlpito? Porque para usted eso es lo correcto. Entonces, demasiadas restricciones también uno lleva a la autocondenación. Ambos terminarán construyendo su propia cárcel. Uno porque hace límites demasiado grandes y se pasa de la moralidad, y otro porque hace límites demasiado pequeños, ¿verdad? Por decirlo así, dice... bueno, sé que es un tema difícil. Por decirlo así, usted dice, para mí que solo la música de cuerdas es la música de Dios. Y de repente viene a la iglesia y encuentra un grupo aquí tocando música reggae, un ejemplo. Usted dice, usted se va a ir caído de aquí de la iglesia, ¿verdad? Porque violó sus normas personales. Entonces, hermanos, este día vamos a tratar de comprender el respeto que nos debemos a cada uno de nuestra libertad en el trato personal. Está condicionado a nuestro amor y edificación en la iglesia. Vamos a hablar, hermanos, de la libertad en Cristo. Primero, que no se nos olvide que todos tenemos una libertad individual. Dice ahí, hermanos, en Romanos 14:1. ¿Está conmigo acá, hermano? ¿Qué dice Romanos 14:1? Debemos, dice, recibid a quienes, al débil en la fe, pero no para pelear con él. Que las debilidades no se conviertan en divisiones entre ustedes, ni para contender sobre qué, dice, hermanos, opiniones. ¿Sabe usted que muchas diferencias dentro del pueblo de Cristo no tienen nada que ver con doctrina, sino que muchas veces tienen que ver con opiniones? Muchas divisiones que hacemos dentro de la iglesia no tienen nada que ver con la palabra. Muchas veces ellas tienen que ver con meras opiniones, por decirlo así. Yo pienso que sería así. A mí me gustaría que fuera así. Yo pienso que, o yo he visto en otra parte, o yo he sabido que en otro lugar. Pero a veces, hermanos, son meras opiniones. Por eso, hermanos, debemos evitar hacer divisiones sobre opiniones personales, puntos de vista. Obviamente aquí no está hablando de cosas fundamentales como la santidad, la moralidad, la sana doctrina, sino meras opiniones. Por ejemplo, Pablo pone dos ejemplos en este pasaje. En el versículo 2 dice Pablo, el primer ejemplo que él pone dice, unos creen que se ha de comer de todo, pero otro que es débil dice, come legumbres.
Aquí Pablo está hablando de dos grandes grupos de la iglesia: los fuertes en la fe y los débiles en la fe. Los débiles, hermano, casi tiene que ver con un poquito como de conciencia, como de madurez, que tal vez le falta crecer un poquito en madurez. Pero dice Pablo, hablando de la comida, aquel que confía mucho en Cristo, que está confiado plenamente en Cristo, él come de todo. Él come de todo. Él dice, bueno, el detalle era este, hermano, para que usted comprenda. Allá en el Nuevo Testamento, más aquí en Roma y en todo el Imperio Romano, eran ciudades paganas, por decirlo así. No adoraban a Dios, Jehová, sino que a sus dioses. Entonces, ¿qué hacían ellos? Todas las reses, las vacas, los bueyes, pasaban por los templos a los ídolos. Primero los consagraban, los sacrificaban a los ídolos, y después de haber hecho el ritual de sacrificio a los ídolos, lo llevaban al rastro. Entonces la carne que salía del rastro se vendía en los mercados. Entonces decía la gente, yo no como carne porque esa carne fue sacrificada a los ídolos. ¿Está conmigo acá? Pero algunos decían, bueno, mira, ¿cuál es el problema? Dice Pablo, el ídolo en sí mismo nada es. La carne al final no me va a quitar a mí la salvación. Yo por comer carne de esta no me va a quitar la salvación. Entonces dice, los que son muy fuertes en la fe dicen, no, yo como de todo. Pero los débiles, ¿qué decían? No, la carne no, yo soy vegano, yo soy vegetariano. Entonces, ¿qué es la recomendación que Pablo dice? Miren, tranquilos, no se vayan a pelear por esa situación. Allí en el versículo 3, Pablo dice, nos recomienda y nos dice, miren, el que come de todo, por favor, no haga de menos al que no come. Porque a veces el fuerte en la fe dice, estos hermanos cuadrados, ¿verdad? Estos hermanos anticuados, esta hermana es conservadora, ¿verdad? O por decirle algo, hermano, imagínese una hermana que sí usa maquillaje y pueda referirse despectivamente a aquellas hermanas que no usan maquillaje y decir, esta hermana, toda la cara toda blanca, como que fuera papa, ¿verdad? O sea, y empezamos a menospreciarnos. ¿Está conmigo acá? También pudiera ser, hermanos, que alguien, por decirle algo, diga, bueno, en otras áreas, ¿verdad?, de su vida, decir un ejemplo, ¿verdad? Tal vez hay hermanas que, pues, por algún concepto en su vida no usan pantalones, por lo que sea. Y tal vez las hermanas que sí usan pantalones dicen, hermana, el gran vestidote, usted, el gran gabán que se pone, un ejemplo, ¿verdad? Entonces dice Pablo, tranquilo, déjenla en paz. Déjenla en paz. O sea, si alguien no se maquilla, no usa pantalones, no usa esto. Estoy hablando porque casi siempre la agarramos contra las mujeres y no contra los varones. Pero bueno, dice Pablo, no los menosprecien. Pero viene el otro lado de la moneda, dice, pero el que no come, ¿qué es lo que no tiene que hacer, hermanos amados? No juzgar, no juzgar. Ok, hermana, usted no usa pantalones, pero tranquila. Ahí deje. Si hay una hermana que sí le gustan. Ahora, si usted me dice, pastor, pero en la Biblia dice que el hombre, la mujer no usará vestido de varón, ropa de varón. Entonces yo le pregunto, ¿habían pantalones en esa época cuando se escribió el Nuevo Testamento? ¿Cuántos han visto las películas de los romanos? ¿Habían pantalones? ¿Qué usaban los hombres? ¿Y qué usaban las mujeres? Y entonces, ¿de qué está hablando el Señor aquí? Ahí es el punto, que a veces nosotros nos metemos en líos que no averiguamos, que no hemos investigado. Entonces dice el Señor, tranquilos, no juzguen. O sea, no juzguen, porque mire, yo estoy así literalmente, me choca y estoy casi como harto, ¿verdad? Cuando ya salen disque alabanza, ¿verdad? Que la pinturita, que no sé qué. Yo digo, ¿y qué inspiración de Dios tiene eso? ¿Usted ha recibido el Espíritu Santo cantando la pinturita? Que deja la pinturita y deja la marihuana. ¿Cómo que si usted todavía va, que ya no, hermano?
O sea, en teoría usted ya no, pues ya no está en esa cosa. Entonces, hermano, Pablo dice, el que come tranquilo no haga de menos a los hermanos que son más conservadores, pero los hermanos que son conservadores no critiquen a aquellos hermanos que son un poco más libres en Cristo. Déjenlos en paz, no se metan. Y a eso se le llama la libertad individual. Por eso, hermanos amados, dice el versículo 4, aquí viene Pablo y él es muy fuerte y nos dice, ¿tú quién eres para juzgar al hermano que trabaja para otro dueño? O sea, el criado ajeno. ¿Quién es el criado ajeno? Es aquel que no es nuestro sirviente, es aquel que no trabaja para mí. Aún, hermano amado, ¿ustedes a quién les sirven? A Dios. ¿Quién los está evaluando a ustedes? Dios. ¿Ante quién? Me estoy adelantando, pero ¿ante quién van a dar cuenta ustedes? ¿Ante Dios? Entonces, hermano, ¿por qué yo voy a juzgar a mi hermano si no trabaja para mí? Es como que usted tenga hijos y venga el vecino y se los quiera corregir a usted. ¿Y usted qué le va a decir? Tranquilo, ellos son mis hijos, usted corrija a los suyos, yo voy a corregir a los míos. Así dice Dios, tranquilo, déjenme a mis hijos, yo los voy a corregir a ellos. Amén, dele gloria al Señor, dele gloria al Señor. Por eso, hermano amado, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor? Él va a estar en pie, o si cae, ¿cuánto creen que el que cae Dios tiene poder para levantarlo? Así que, hermano, mire, puede ser que aquí estemos juzgando a alguien que ha caído y él se arrepiente y Dios tiene misericordia de él y lo levanta, ¿verdad? Y nosotros vamos a quedar con el problema aquí en el corazón y Dios va a sanar la vida de esa persona. Así que, hermano, yo siempre digo cuando me preguntan, miren, la misericordia de Dios es la que va a hablar, ¿verdad? Al final. O sea, no soy yo el que va a hablar de la persona, va a ser el tiempo y la misericordia del Señor. La segunda cosa, hermanos amados, es que nuestra libertad, primero dijimos que tenemos una libertad individual, pero la segunda cosa es que nuestra libertad está ligada solamente en Cristo Jesús. Fuera de Cristo, hermanos, no podemos tener esa libertad. Y Pablo nos da un segundo ejemplo, que es el de guardar ciertos días. Dice Romanos 14:5. Aquí hay un segundo ejemplo acerca de guardar días, ¿verdad? Como por ejemplo algunos guardan el sábado, otros guardan ciertas festividades, ciertos calendarios judíos, etcétera, etcétera. Pero dice Pablo, unos hacen diferencias entre día y día. Dicen este día es santo, esta es la Semana Santa, dicen algunos. Pero otro dice, para él todos los días son iguales. Cada uno, aquí es donde me encanta lo que dice. Cada uno, ¿qué dice, hermanos? Cada uno esté plenamente convencido de lo que cree. ¿Sí? Esto es bien personal. Si usted para usted quiere guardar el sábado, hágalo para usted y usted diga, yo estoy convencido de que el sábado es de Dios y yo lo voy a guardar. Pero usted, ¿sí? Y me voy a pasar otro poquito más. Si para usted, hermano, cree que usar el velo, y usted está convencido que eso es bien para usted, hágalo, hágalo. El problema, ¿sabe cuál es? Cuando yo quiero que los demás también lo usen. Allí está el problema. Dice, cada uno esté plenamente convencido de lo que está haciendo. Usted debe estar convencido de, valga la redundancia, de sus propias convicciones. Usted debe estar convencido de qué es lo que usted cree. Por eso dice Pablo, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente de lo que está creyendo. ¿Y qué dice el versículo 6? El que hace caso del día, ¿para quién lo hace, hermano? Dijimos, si usted dice, yo voy a guardar X día, ¿para quién lo está haciendo? Para el Señor. Y el que no hace caso del día, ¿para quién no lo hace? Para el Señor. Acuérdese, dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, hermanos, ¿por qué criticar o por qué juzgar al hermano? ¿Y por qué hacer de menos al hermano por sus costumbres? Porque un día todos nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo. Dice Romanos, continuando con la lectura, en el versículo 10 al 12,
que dice Romanos 14, 10 al 12. Ayúdeme a leer. ¿Qué dice, hermano? Pero tú, ¿por qué criticas a tu hermano? ¿Por qué te divides de él? ¿Por qué lo juzgas? O tú también, ¿por qué lo haces de menos a tu hermano? ¿Por qué? ¿Qué dice después, hermano? Todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno, dice, hermanos, cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí. Por favor, hermano, usted no culpe a nadie de su debilidad, de su fe. Usted siga su camino, mantenga su carril recto delante de Dios, porque así como está nuestro carril, así un día el Señor nos va a llamar y nos va a decir: ven, bendito de mi Padre, y vamos a subir a aquel graderillo, vamos a llegar al podio. Ha visto los Juegos Olímpicos, ¿verdad? De eso está hablando aquí. Un día te vas a subir a ese podio y vas a estar tú solo allí, y allí vas a ver qué lugar te va a dar el Señor, qué premio te va a dar el Señor, si va a premiar su obra o si la va a decir: no, hijo, mira, lamentablemente tu obra, sos salvo, pero por así raspado, por gracia, por misericordia, ¿verdad? A algunos Dios les va a dar coronas de oro, a otros de plata, a otros de bronce, a otros de alambre de amarre, ¿verdad? Porque dicen: ya, lo que hay, esto es lo que te ha quedado a vos. O dice un hermano por ahí: una dona, ¿verdad? No va a poner una dona el Señor en la cabeza, porque es lo que quedó, ¿verdad? Porque al final, pero eso va a ser de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, dice el Señor, tranquilo. O sea, ¿de qué nos sirve ahorita? Por decirlo así, nos vamos a tropezar, porque es duro, hermanos, a veces en el Evangelio, ¿verdad? Hay injusticias, a veces nos puede pasar la del hijo mayor del... ¿Cuántos se acuerdan del hijo mayor del hijo pródigo? Del hermano mayor del hijo pródigo. El hermano mayor del hijo pródigo, hermano amado, él estaba viendo a su hermano: mira, solo a mi hermano le mataste un cordero, a mi hermano sí lo atendé, mi hermano te ha desbaratado todo, él echó a perder toda la riqueza, toda la herencia, y él, por estar viendo al hermano, no gozaba de la bendición que Dios tenía para él. Usted goza de la bendición que Dios tiene para usted, y no pierda su bendición por estar viendo al hermano que no cumple, hermano amado. Usted no pierda su bendición. Amén. A veces, hermanos, nos vamos a tropezar por estar viendo al hermano que no cumple. Nos vamos a tropezar nosotros, y al final ni va a ser salvo él ni nosotros, hermano amado. Entonces, mejor usted siga adelante. Como dice un corito: si mi padre no va, no me impide a mí, ¿verdad? Si mi hermano no va, no me impide a mí. Si quieres vos, quédate, dígale. Si un día su marido no quiere venir a la iglesia, ya me voy a meter en problemas, pero bueno. Si un día su marido no quiere venir a la iglesia y dice: no vayamos, pues usted también le va a decir: pues quedemos. No, tranquila, no, quédate vos, dígale. Si vos te quieres quedar, ahí quédate vos. Yo me voy. Y si su mujer se le pone rara, déjela. No, pero no que la deje, sino no me vayan mal, es que ustedes sacan las palabras del contexto para formar un pretexto. Dijo el pastor que la dejáramos. No, que la deje en la casa, o sea, si no quiere venir a la iglesia. ¿Estamos claros? Entonces, hermanos, todos daremos cuentas a Dios. Ahí no habrá nadie más que solo Dios y nosotros. Pero, hermanos, aquí viene quizás un detalle que a veces cuesta comprenderlo. Es cierto que Dios nos ha dado libertad, tenemos una libertad individual, somos libres en Cristo, pero aquí viene el punto que nos cuesta entender, que a veces hay una libertad condicionada. ¿Por qué esa libertad es condicionada? Porque tiene un límite. Mire lo que dice el versículo 13, Romanos 14, 13. Así que, hermanos, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner obstáculos o ocasiones para que el hermano se caiga de la gracia, para que el hermano se destruya la fe de él. Cuida, hasta ahí llega nuestra libertad. Nuestra libertad está condicionada en no hacer caer o tropezar a los otros hermanos. ¿Estamos aquí? Dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano.
lo que sabemos, y aquí viene otra vez, retomamos este punto, lo que sabemos, lo que creemos, lo que hacemos, en lo que confiamos, de lo que estamos persuadidos, es que nada es profano en sí mismo. Lo de inmundo, lo de profano, lo de mundano, lo de pecador está en la mente de cada quien. Hay cosas que no son pecado y usted las puede tipificar como pecado. Estoy diciendo esto, hermano, porque yo iba escuchando un día un mensaje del pastor, del hermano Mario Vega, de la iglesia Elim. Obviamente usted sabe que yo nunca hablo de otras iglesias a menos que haya escuchado, pero eso lo escuché del hermano. Él lo iba diciendo, hablando a su propia iglesia de la cultura. Y él decía, hermano, de que en los inicios con el pastor antiguo, decía él, en iglesia Elim era pecado usar bigote. Así que aquí hay muchos hermanos que ya no deberían estar aquí. Él lo dijo públicamente en un mensaje. Dijo que en la iglesia de Elim, en las costumbres de ellos, era pecado usar bigote y barba. No se podía usar. Había que llegar rasurado a la iglesia. ¿De dónde lo sacaron en la Biblia? No lo sé. Pero dicen que una vez, imaginen las cosas que suceden cuando nosotros empezamos a limitar, a poner reglas que no sabemos ni de dónde las hemos sacado. Dice el hermano que una vez invitaron para un aniversario al hermano Rabito. ¿Cuántos han oído al hermano Rabito? Y él usa mostacho, ¿verdad? Él usa bigote. Y dice que le dijeron algunos, creo que diáconos, antes que subiera al altar, lo llamaron a un cuarto aparte y un hermano fue a comprar una rasuradora a la tienda. Y le dijo, hermano, tiene que rasurarse antes de subir al púlpito. Y el hermano, gracias a Dios que es siervo de Dios, digo yo, pues al ver la actitud dicen que él dijo, hermanos, yo he viajado desde Estados Unidos para venir a cantar, así que esto no me va a impedir. Él quizás por amor a los hermanos que hizo, hermano, se rasuró y ministró, cantó y Dios lo usó. Pero dicen que él dijo al final, vaya hermano, le dijo, lo que les iba a decir con bigote ya se los dije sin bigote. O sea, imagínense, hermano, en los extremos que caemos cuando empezamos a poner cosas, ¿verdad? Que decimos, wow, ¿de dónde nos hemos sacado esas cosas? O sea, y eso es lo que Pablo está diciendo. Miren, a veces nosotros hay cosas que no hemos verificado si son parte de la doctrina del Señor o si son opiniones. O sea, ¿qué era eso del bigote y la barba, hermano? Una opinión. Ahora, el detalle es, hermano amado, que dice Romanos 14. Ahora, ¿qué era para los hermanos que estoy dando el ejemplo? ¿Qué era el bigote para ellos? Pecado. O sea, ¿dónde estaba el pecado? En la mente. Se da cuenta que a veces nosotros podemos tipificar muchas cosas como pecado, ¿verdad? Entonces dice Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. O sea, tranquilo, si usted, y lo digo así con mucho respeto, hermano, si usted dice, pastor, mire, yo en mi vida nunca me voy a poner pantalones, dice la hermana, si usted así cree, yo voy a respetar su creencia. ¿Me entiende? Yo voy a respetar su creencia. Ahora, pero usted tiene que respetar también a las hermanas que creen diferente, ¿verdad? Si hay hermana que cree diferente, también dice Pablo, respétenla. O sea, y hablando en todo sentido ahora. ¿Qué dice? Ahora, aquí viene el punto, Romanos 14:15. Y gracias a Dios que esta iglesia, hermano, es una iglesia de fe amplia, digamos. Pero dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ¿qué dice, hermanos? Ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. En otras palabras, a veces nuestra libertad, lamentablemente, por decirlo así, está condicionada a la inmadurez de algunos hermanos. Yo predico en diferentes denominaciones, a veces predico en iglesias proféticas donde para ellos
aquel versículo que dice toda rodilla se doblará, ellos lo toman literal y ellos dicen que la única manera de orar, ¿cómo es? De rodillas. ¿Qué cree que hago yo cuando estoy allí? Yo oro de rodillas. O sea, vamos a orar, hermano. Porque yo no quiero afectar la creencia de ellos. Pero, hermanos amados, dice Pablo en el versículo 16, no sea pues vituperado vuestro bien. No vale la pena que todo lo bueno que están intentando hacer sea difamado por pequeñas cosas, hermanos, que a veces la gente piensa. Yo sé que aquí hay temas, mucha tela que cortar, hermanos. Por decir algo, por ejemplo, a veces yo casi no voy a festividades, salvo que sean de los hermanos de la iglesia. Pero vaya, cada hermano al final, hermano, tendrá su propia forma de pensar. Pues a mí me dicen, pastor, hágame la ceremonia, yo les hago la ceremonia. Ya lo que ustedes hacen después de la ceremonia a veces es su problema, hermano. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? O sea, yo lo bendije. Usted me dice, pastor, cáseme, y yo lo bendigo. Si usted después allá sacó el botellón de tequila, ahí vea usted cómo hace, hermano, es su problema. Yo no voy a estar en el tribunal de Cristo a la par suya, ¿me entiende? Ahora, pero a veces, cuando raras veces he ido y van a hacer el brindis, ¿verdad? Sabe que yo me abstengo, hermano, de tomar, no porque tal vez allí, a veces es jugo de uvas, a veces es jugo Welch, pero ¿y los demás hermanos qué pueden pensar? Entonces yo mejor me abstengo, digo, no vaya a hacer que algún hermano le toque su conciencia débil y va a decir, el pastor se echó el trago. Ahora, si mi conciencia es débil, allí es donde viene el punto, ¿verdad? Si mi conciencia es débil, por ejemplo, yo empecé a hacer la Santa Cena a la hora de hacer la ceremonia en las bodas, y me recuerdo que la primera vez yo le dije, hermanos, solo me alista 2 copitas para hacer la Santa Cena, y los hermanos no eran de esta iglesia, eran de otra iglesia, y no sé, quizás no les di los lineamientos claros, y hermano, y ya cuando yo me eché el trago, se me hincharon las orejas así por arriba. Y como no estoy acostumbrado mucho a esto, me sentí cachetón, hermano, yo. Pero bueno, dije yo, que pase de mí esta copa, Señor, no como yo quiera. Ahora, pero ¿qué es lo que quiero decir? Si mi conciencia, claro, yo me hice el disimulado y dije yo, me queda de lección para decirle a los hermanos en la próxima que es jugo de uva Welch, ¿verdad? Pero hay hermanos que con su conciencia es débil, con un traguito de esos, ¿cómo se sienten? Caídos de la gracia. No, yo me caí hoy de la gracia. Entonces allí es donde Pablo nos dice, hermanos, ya para ir al finalizar, hermanos, esta meditación, nuestra libertad está condicionada, hermanos, y oiga bien, para todos. Mire lo que dice, este fue uno de los versículos que a mí me impactó desde mi adolescencia, desde mi juventud. Romanos 14, 17, mire lo que dice, hermanos amados. Porque el reino de Dios, ¿qué dice, hermanos? No es comida ni bebida. No nos compliquemos por esas cosas. ¿Cuáles son las 3 características del reino de Dios? Rectitud, paz y gozo. Si esas 3 cosas están en su corazón, usted siéntase tranquilo con Dios. Si usted camina en rectitud o trata de hacer lo correcto delante de Dios, si hay paz en su corazón y si usted tiene gozo, hermano, a eso nos llamó el Señor. Por eso yo quiero que en esta iglesia la gente se sienta tranquila. Este no es una cárcel, este no es una prisión, esto no es donde le imponemos reglas a la gente, venga así, vístase así. Obviamente, por favor, no me malentienda, todo tiene sus límites, ¿verdad? O sea, obviamente, hermanos amados, aquel que viene en el Espíritu, ¿a qué viene? A adorar al Señor, ¿verdad? Y el que viene en la carne se va a fijar en cómo vienen los hermanos. Pero el que viene en el Espíritu viene a adorar al Señor. Y obviamente cuando digo, hermanos, de normalidades, me refiero, hermano, porque aunque usted no lo crea,
Una vez en Estados Unidos fue una iglesia muy grande. Estados Unidos es otra cosa, ¿verdad? Quizás porque era verano, pero cuando terminó el culto y todos íbamos a los parqueos, pues había una joven allí con su pareja, ¿verdad? Que no sé si era su esposo o novio. No me malentiendan lo que voy a decir, ¿verdad? Solo lo pongo como un ejemplo. O sea, había llegado en unos chores, hermano, pero bien pequeños, hermano. Y, o sea, no sé si me está entendiendo. Es que a veces nosotros nos vamos a los extremos, ¿verdad? Cuando decimos puede venir como quiera. Ay, no, pastor. No, usted sabe que viene a la casa de Dios. ¿Cuántos saben que vienen a la casa del Señor, verdad? Amén, denle gloria al Señor. Y siéntase cómodo, tranquilo. Yo a veces he predicado aquí en sandalias, ¿verdad? Se ha fijado, a veces he predicado en sandalias, con camiseta. Porque al final, hermano, como dice la Biblia, el hábito no hace al monje. No, eso no dice. Como dice el dicho, ¿verdad? O sea, la corbata no predica, ¿verdad? Solo que pues para algunos tal vez es importante. Pero hermano, dice Pablo, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y el 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo, ¿qué hace, hermanos? Agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Lamentablemente, por decirlo así, usted va a tener que restringirse de algunas cosas por amor a los hermanos que son débiles. Hay cosas que usted las quisiera hacer tal vez, pero no las haga en público. Si quiere hacerlos, háganlo en lo personal, pero no en público. ¿Por qué? Por amor a quienes, a los hermanos que son más débiles, ¿verdad? Ahora termino con esto, hermano. Así como hay libertad individual, así como hay libertad en Cristo, también hay libertad condicional, pero lamentablemente también están los privados de libertad, aquellos que convierten las restricciones en su propia cárcel, ¿verdad? Para ellos todo es restricción. Y Pablo reconoce, hermano, que es una inmadurez pensar que hay cosas paganas e inmundas, pero nuestro deber es hacer y proseguir todo aquello que nos traiga paz y mutua edificación al cuerpo de Cristo. Romanos 14, 19 al 20 dice, así que sigamos. ¿Qué dice Pablo, hermanos? Sigamos todo lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, y no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, ¿qué dice Pablo, hermanos? Son limpias, ¿verdad? Obviamente dentro de las cosas limpias, también piensa, hermano, que hay cosas que aunque no es pecado, pero que no le hacen bien a su cuerpo, ¿no es cierto? O sea, si usted, hermano, todos los días come cachete de tunco, o sea, no es pecado, pero está tentando contra sus triglicéridos. Se le van a disparar los triglicéridos, ¿me entiende? O sea, entonces Pablo dice, miren, todo es limpio, pero no todo nos va a convenir hacerlo. Entonces dice Pablo, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano, que dice el versículo 21, hermanos amados, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y aquí viene el punto, mire qué importante. Por favor, ponga atención. ¿Qué dice el versículo 22? ¿Tienes fe? Dice. ¿Qué dice Pablo, hermano? Lo que tú crees es personal. Eso es tuyo. Guárdalo allí. Probablemente, hermanos, hayan cosas que, por decir algo, por ejemplo, hermano, me voy a meter en lío, pero por favor tómelo por el lado amable, ¿verdad? Imagínense que Roberto Carlos, el cantante brasileño, ¿verdad?, tiene algunas canciones que dicen, por ejemplo, te agradezco, Señor, una vez más. ¿Cuántos han oído eso? Para mí no tiene nada de malo esa canción. Pero le aseguro que habrán hermanos que si me oyen escuchándola, ¿qué van a pensar? El pastor es mundano. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ponerme los audífonos. Para no, son bromas. Pero, o sea, es que ese es el detalle, dice Pablo, tu libertad es condicionada hasta para que el hermano débil, ¿verdad?, no se sienta
No se sienta mal, o sea, tranquilo, yo no lo voy a escuchar porque el hermano, la hermana, si la hermana dice, pastor, ¿qué está escuchando? Pues para mí eso no es malo, pero en mi conciencia dice, ¿tienes tu fe? Guárdala para ti mismo, guárdala para ti mismo. No quieras imponérsela a los demás. Ahora, hermano, dice, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero si tienes duda, dice Pablo, no lo hagas. Si algo dudas, no lo hagas. Si te ponen un tamal de un novenario y te vienen dudas y dices, no, quizás voy a pecar, no te lo comas. Pero si tu conciencia te dice, mira, yo tengo hambre y mañana tengo que ir a trabajar, así que véngase para adentro. O sea, no pasa nada, dice Pablo, tu fe es tu fe, tu fe es tu fe, ¿verdad? Es que antes, hermanos amados, si usted se fija, y lo digo con respeto, ¿verdad? En las iglesias que eran pequeñas, a veces lamentablemente la función de los diáconos era ser el policía de la iglesia. ¿Cuántos se acuerdan algunos de esa época? No sé cuántos están aquí de esa época. El diácono era el policía de la iglesia. Y el diácono salía a veces hasta seguirnos a los jóvenes, ¿verdad? Por donde pasábamos, por donde caminábamos, si eran las ruedas, si eran las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces, hermanos, nosotros en vez de ayudar al crecimiento de la obra, yo hablaba con un joven en cierta oportunidad en X lugar, y no sé, como que el joven había perdido la emoción de ir a la iglesia. Esto fue en Estados Unidos, para que usted tenga una idea. Y le digo, ¿y cómo es que se desanimó usted de ir a la iglesia? Es que un día, fíjese, me dice, yo estaba pequeño, un adolescente, llegué con mi mamá al culto y el pastor del púlpito, el chico, este muchacho, había decidido hacerse un corte de cabello estilo Neymar. Dice que estaba de moda, se hizo el corte de Neymar. Pero va con su mamá a la iglesia y el pastor le dice, no sé, como que le llamó la atención o le dijo a la mamá que lo corrigiera. No sé si está aquí conmigo. Ahora, a veces, hermanos, nosotros queremos manejar la vida de otras personas, ¿verdad? Ahora, usted, hermano amado, le aseguro que hay muchas cosas que también usted las hizo en su momento, porque era la moda del momento, ¿verdad? O sea que aquí hay hermanas que estuvieron en la época de los 80. ¿Cómo se peinaban ustedes, hermanas, en ese tiempo? Con el pelo alborotado, ¿verdad? Ahora, ¿y qué tal si una hermana viniera así hoy? ¿Verdad que nos diera hasta un poco de risa así interna? ¿Por qué? Porque son modas, porque son épocas. Así que, hermanos, son cosas que Pablo dice, no entren en esos detalles. Pero yo quiero dejarle este último versículo allí, hermano. Mire, en Gálatas 6, 4 y 5. A mí me llamó la atención porque dice Gálatas 6, 4 y 5. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Oiga bien, cada uno someta a prueba su propia obra. Lo que usted está haciendo, no me lo demuestre a mí, demuéstreselo a Dios. Ante Él, póngale lo que usted está haciendo. Yo no tengo por qué juzgarlo. Dice Pablo, cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, pero solo respecto de sí mismo y no de otro. ¿Y qué dice el 5, hermanos? ¿Qué dice? Porque cada uno llevará. Cuando yo vi la palabra carga en el griego, ¿sabe qué quiere decir carga? Quiere decir factura. Cada uno pagará sus propias facturas. De todo lo que hagamos, usted no va a pagar mis facturas, yo no voy a pagar sus facturas.
Aquí dice el Señor, cada uno de sus propia obra pagará sus propias facturas. Amén. ¿Somos más libres? Espero en Dios que nos haya quitado una gran carga este día, ¿verdad? Padre, muchas gracias esta mañana. Que su propósito sea, Señor, cumplido esta mañana a través de su palabra. Sabemos, Dios mío bendito, que a veces... Muchas gracias por escuchar esta predicación. Te lo agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón. Ahora quisiéramos invitarte a que este día sea un gran día para tu vida, que recibas el mejor regalo que puedes recibir en este mundo, que es el regalo de la vida eterna, que solo la puede dar el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el cual te lo ofrece de una manera gratuita. No te ofrece una iglesia, no te ofrece una religión, solo te ofrece eso, la vida eterna. La Biblia dice que si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Te gustaría recibir el regalo de la vida eterna hoy? Si es así, repite conmigo esta oración. Señor, muchas gracias por dar a tu Hijo Jesucristo para morir por mis pecados. Soy pecador, yo me arrepiento, te pido que me perdones. Ahora, Señor, te recibo como el Salvador de mi vida y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna para estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar esta palabra. Reúnete con nosotros y serás bienvenido.